Bienvenidos a La Trinchera, la mañana de este sábado 25 de octubre de 2025. Son las 8:21, 7:21 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué pasará si Junts rompe finalmente con el PSOE de Sánchez? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. En este programa hemos puesto muchos ejemplos de cómo el gobierno hace su propia interpretación de los hechos con diferentes temas, en diferentes asuntos. Si, por ejemplo, la Comisión de Venecia, ellos dicen que la amnistía es ilegal, para el gobierno de España cabe perfectamente la amnistía en la Constitución. Y si en un informe de la Guardia Civil hay posibles indicios de financiación ilegal del Partido Socialista, para el Ejecutivo no hay ningún tipo de financiación ilegal de su partido. Y ese ha sido el argumentario de Moncloa desde que se conoció el último informe publicado, que fue sobre el patrimonio del exministro José Luis Ábalos. Negar por activa y por pasiva la financiación ilegal del PSOE. Pero ya decimos que ese informe no decía eso. Tampoco decía lo contrario. De hecho, el informe no es sobre la financiación del Partido Socialista o de su posible financiación ilegal, sino sobre el patrimonio del exministro, el patrimonio de José Luis Ábalos. Pero el juez del Supremo sí que quiere ahora mismo aclarar una serie de dudas y por eso, como novedad, ha citado como testigo a dos personas. Una de ellas es Mariano Moreno, el gerente del Partido Socialista, cuando se produjeron las entregas de dinero en metálico a Ábalos y al que fue su asesor, a Koldo García. Por otro lado, también ha llamado a declarar allí en sede judicial a Celia Rodríguez. Celia Rodríguez, cuyo nombre aparece en la foto más publicada en este episodio, que es la foto del dinero en un sobre, dinero en efectivo y con ese POSIT amarillo con su nombre, el nombre de Celia. El juez cree, Miguel Ángel Pérez, jefe de tribunales de aquí de Libertad Digital, buenos días, cree que podría haber pagos en B y por eso quiere investigarlo, ¿no? Buenos días. El Tribunal Supremo se plantea ya imputar al PSOE de Pedro Sánchez por financiación ilegal en el marco de la trama Koldo en las próximas semanas. El magistrado Leopoldo Puente acordaba este lunes citar a declarar como testigos el próximo 29 de octubre al exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón, y a una trabajadora de la Secretaría de Organización del mismo partido, Celia Rodríguez, en relación con los pagos en metálico efectuados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la declaración del exgerente del PSOE y de la trabajadora de Ferraz será clave para el destino judicial de la formación política. Ambos serían interrogados en el alto tribunal sobre el pago de efectivo en sobres y los descuadres en las cuentas del PSOE descubiertos por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO. En función de las respuestas, no se descarta que el instructor tenga que parar las comparecencias y recibirles en declaración otro día, pero ya en calidad de investigados. Además, a raíz de su testimonio se podrían derivar nuevas imputaciones de dirigentes socialistas. Cabe destacar que la imputación del PSOE por financiación ilegal como persona jurídica se da ya por hecho en el alto tribunal y solo es cuestión de tiempo. Las mismas fuentes consultadas subrayan que Leopoldo Puente previsiblemente habrá una pieza separada para investigar la financiación ilegal del PSOE. Posteriormente deberá decidir sobre la escindibilidad o no de los hechos para investigarlos conjuntamente en la trama Koldo o por separado. El magistrado podría decidir que la financiación ilegal del PSOE es escindible de la trama y por lo tanto deducir testimonio y que estos hechos se investiguen por reparto en la Audiencia Nacional o incluso en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla. Gracias, Miguel Ángel. Como vemos, parece que hay un descuadre de cuentas en el Partido Socialista y pocas explicaciones por parte de los implicados. Mientras tanto, el Partido Popular quiere que antes de que se produzcan estas declaraciones de Mariano Moreno y de Celia Rodríguez, quiere el PP que el juez solicite más documentación al Partido Socialista. Es por ello que el PP
presidente registró el miércoles en el Tribunal Supremo un escrito en relación a los pagos en metálico a José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García. En concreto, los de Feijóo han solicitado al tribunal que pida al PSOE los extractos bancarios que justifiquen el dinero en metálico que hay en la sede del PSOE en Ferraz, así como los receptores del mismo. Pero también, antes de esas comparecencias en los tribunales, este jueves compareció precisamente Mariano Moreno, el exgerente. No lo hizo solo, también al día siguiente estaba citada en el Senado Ana Fuentes, la actual gerente socialista. Se han producido, como decimos, estas declaraciones en el Senado. Ana Fuentes ha sido, Mariano Moreno, vamos primero con él, ha sido la segunda vez que comparecía en el Senado, porque lo hizo también el pasado 15 de septiembre, entonces en calidad de presidente de ENUSA, y durante su intervención Mariano Moreno negó que su designación para ese cargo fuera un precio por su silencio sobre el caso Koldo, el caso Partido Socialista. Lo que ha hecho en el Senado ha sido guardar silencio, se negó a declarar. Y en segundo lugar, como decimos, el día siguiente estaba citada también Ana Fuentes. En el Senado vamos a conocer qué es lo que dijeron en los gerentes del PSOE, los tesoreros del PSOE. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Mariano Moreno, extesorero del PSOE, se ha negado a declarar en la Comisión de Investigación del Senado y continúa sin aclarar si existía una caja B en el Partido Socialista. Moreno ha asegurado que ofrecerá las explicaciones pertinentes el próximo 29 de octubre ante el Tribunal Supremo. Por respeto al Tribunal Supremo, daré las explicaciones pertinentes, en primer lugar, a dicho tribunal, y me abstendré hoy de hacerlo aquí. Una vez haya prestado declaración en el Tribunal Supremo, estaré en plena disposición de esta comisión para ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas sobre mi etapa como gerente del PSOE. Quien se ha declarado ha sido la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, aunque sin despejar las dudas sobre la contabilidad del partido. Fuentes ha evitado detallar qué cantidades recibió Pedro Sánchez en metálico o por transferencia, pese a que el presidente admitió haber cobrado en efectivo en alguna ocasión. La sesión ha estado marcada por contradicciones, evasivas y titubeos. Mientras usted fue gerente o es gerente, ¿cuánto dinero en efectivo hay contabilizado que haya circulado por su partido? Dígame. Desconozco ese dato. Si está todo tan claro y está todo tan normativizado, ¿por qué la UCO dice que se han producido pagos en efectivo que no están en documentos contables? Todos y cada uno de los datos que se han presentado al Tribunal Supremo están perfectamente trazados. ¿Ha cobrado el señor presidente del Gobierno en efectivo de las arcas del Partido Socialista? Y le estoy diciendo que a esa pregunta en concreto no le puedo responder. Sí sé que sí ha cobrado, está documentado, y si ha cobrado, ha podido cobrar tanto en efectivo como por transferencia. Fuentes tampoco ha sido capaz de precisar quién controla los pagos internos y ha negado cualquier financiación irregular o la existencia de una supuesta caja B en el Partido Socialista. ¿Cree que ha habido un uso de una caja B en el Partido Socialista ahora o antes, mientras Yo creo que no hay una caja B en el Partido Socialista. ¿Ha habido financiación ilegal en el Partido Socialista? Rotundamente no. Es que no sé si por los nervios de estar en una comisión he dicho yo entiendo que he dicho que no directamente. No, es bueno que lo aclare. La oposición ha acusado a la gerente de tomarse la comparecencia a broma, recordando los casos judiciales que afectan a exdirigentes socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, este último en prisión preventiva. Gracias, Adrián. Esto es lo que ha pasado esta semana. También es noticia el comisionista de la trama Koldo, de la trama Partido Socialista, el que denomina a la Guardia Civil como el nexo corruptor de la trama. Es Víctor de Aldama, quien además ha puesto cifra a las mordidas. Unas mordidas que habrían ido para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, también para Koldo García, su exasesor, y que salían de las obras públicas, de las constructoras y de las mascarillas. Ha hablado del modus operandi que usaban para entregar ese dinero. Lo ha dicho en varios medios de comunicación, porque ha hecho una ronda por diferentes platós de televisión. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El empresario y nexo corruptor de la trama ha entregado nuevamente material sensible en el Tribunal Supremo contra el Gobierno y los protagonistas de su corrupción. En esta ocasión, Víctor
Víctor de Aldama ha presentado ante el juez un escrito en el que asegura haber pagado al menos 20.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos para la compra de un local en Valencia. Para ratificar esta nueva información, el empresario relacionado a los hidrocarburos ha aportado 2 copias del contrato de adquisición de este local, con los que argumenta que la operación ascendió a 110.000 euros y no 90.000, como defiende el exministro. Según Aldama, él mismo habría pagado esa diferencia de 20.000 euros a Ábalos para su compra, pero las acusaciones de Aldama no se han quedado solo en el Tribunal Supremo, porque esta semana también ha acudido a distintos platos de televisión para denunciar la financiación irregular del Partido Socialista. Según el empresario, habría pagado 4 millones de euros en comisiones a José Luis Ábalos y Koldo García, de los cuales al menos 1,5 millones se habrían destinado a financiar el partido. Lo que yo he entregado son casi 4 millones de euros. Obviamente muchísimo dinero, pero ese dinero se iba entregando en efectivo. La gran parte de la mordida sale de las constructoras, de la obra pública, ¿vale? Y otra parte sale de las mascarillas hasta que yo, paro, digo que hasta aquí hemos llegado y que no soy el Banco de España. Cuando digo financiación ilegal del partido es porque mucho del dinero que yo le he entregado, ellos me decían que iban para el partido. Así lo confirmó Víctor de Aldama en el programa El Análisis Diario de la Noche de Telemadrid. Además, en ese mismo programa desveló también el modus operandi de la presunta financiación ilegal del partido y de cómo se efectuaban esos pagos en metálico que ahora investiga la UCO. Y ojo, porque apunta directamente al presidente del Gobierno, apunta directamente a Pedro Sánchez. Koldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo para cubrir los gastos, y otra parte que ellos metían como caja, ya no sé internamente de qué manera lo distribuían, y lo metían como caja, pero iba todos los viernes. Es más, si él no podía ir, mandaba a Joseba o mandaba a Patricia. El presidente siempre ha sido consciente de todo. El presidente tenía tal grado de interacción que le llega a decir el presidente a José Luis Ábalos algo así como, ¿qué pasa? ¿Que vas por libre? Por libre. Quiere decir, el presidente, si no le contaba algo, o si no le decía algo o le tenía al día, se enfadaba con él. También se pronunció acerca de la fortuna que habrían amasado José Luis Ábalos y Koldo García a través de todas estas comisiones que recibían, no solo por parte de Aldama, ya que, como él mismo asegura, en el Ministerio había más como él, había más Aldamas. El exministro de Transporte se ha reiterado desde que estallara el caso que se ha quedado sin dinero y que vive prácticamente en la indigencia. Una información que no le resulta verosímil al nexo corruptor de la trama, ya que sostiene que los fondos conseguidos durante estos años podrían estar en países extranjeros como Panamá, Colombia o Guinea. Según Aldama, Koldo García disponía de un pasaporte diplomático que le permitía viajar y realizar operaciones en el extranjero con facilidad y sin pasar por ningún registro. Además, en cuanto a estos países, también deslizó que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, habría obtenido la nacionalidad dominicana. Eso sí, Aldama dijo no tener pruebas de momento sobre este supuesto. Pues ahí tienen, nuevas declaraciones, nuevas denuncias de Víctor de Aldama, que se está jugando mucho, porque Víctor de Aldama es el comisionista, el nexo corruptor de la trama, uno de los nexos corruptores, está implicado, está colaborando con la justicia y por lo tanto está denunciando, está explicando lo que había y con pruebas. Aldama será un presunto delincuente y posiblemente tendrá que pagar ante la justicia pues los desmanes que haya o no cometido. Pero en todo caso, lo que está claro es que de momento todo lo que ha venido denunciando poco a poco se ha ido cumpliendo y corroborando ante los tribunales en el proceso de instrucción. ¿Y qué dice Víctor de Aldama? Pues que ha entregado 4 millones de euros a la trama. 4 millonazos de euros. Y al mismo tiempo dice que parte de ese dinero iba para la financiación ilegal del partido, porque así se lo trasladaron los miembros de la trama. Y al mismo tiempo que había muchos Víctor de Aldama que pasaban día sí día también por la sede socialista de Ferraz. Las famosas bolsas de basura con dinero en efectivo. Y luego el reparto de sobres. ¿En qué organización? ¿En qué empresa no es habitual, no es normal, como dice el presidente, que se pague dinero en efectivo? Pues es una anomalía, señor presidente. Parece ser que esto solo pasaba en el Partido Socialista que hasta ahora negaba la existencia de pagos en efectivo y ahora, sin embargo, lo normalizan, es algo habitual. Vaya, vaya, vaya. Todo esto, ¿qué significa? Significa que esto no es el caso Koldo, esto no es el caso Ábalos, esto es el caso PSOE, esto es el caso Partido Socialista y concretamente es el caso Pedro Sánchez.
Estamos hablando de corrupción estructural, no de un caso aislado. Además, esto de manipular y conceder a dedo obra pública por importe de millones, cientos de millones de euros, no es tarea fácil. No es una cuestión de uno o dos políticos, una o dos manzanas podridas, es el cesto entero. Y además estamos hablando de la cúpula del Partido Socialista, no de militantes de base. Estamos hablando de José Luis Ábalos, exsecretario de Organización. Estamos hablando de Santos Cerdán, en la cárcel, exsecretario de Organización. Estamos hablando de Koldo García, hombre de confianza de Pedro Sánchez. Los tres que acompañaban al presidente en el Peugeot para recorrerse España con el fin de recuperar la Secretaría General del partido. Esto es lo que hay. El mayor escándalo de corrupción de la historia democrática de España. Los que venían a limpiar el tablero no solo lo han ensuciado, sino que lo están rompiendo. Bueno, pues todas estas declaraciones que hemos escuchado y las que se producirán también la semana que viene, se producen justamente antes de la más esperada, que va a ser el próximo jueves, día 30, que es la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, porque está citado para la comisión del caso Koldo por los populares allí, donde gozan de mayoría absoluta. A diferencia de las comparecencias en el Congreso, en las que se desenvuelve Pedro Sánchez con comodidad, sin límite de tiempo, en esta ocasión la sesión va a estar presidida por un senador del Partido Popular, que será quien marque las reglas del juego, y el ritmo de los sucesivos cara a cara lo pautarán durante 50 minutos por turno cada uno de los portavoces de los partidos con sus preguntas, con su interrogatorio. ¿Qué sabemos? ¿Qué conocemos? Maite Loureiro, buenos días, de este pleno, de esta comisión en el Senado y de esta cita tan esperada. Buenos días. Será un senador del PP el que interroga al presidente, ya que existía la posibilidad de dividir el tiempo entre varios intervinientes. No será hasta el mismo momento en que se encienda el micrófono cuando conoceremos el nombre de la persona elegida por parte del PP, aunque suena mucho a Alejo Miranda, exdirectivo de la Comunidad de Madrid. También la senadora por Zaragoza, Rocío Díbar, integrante de la Ejecutiva Popular. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ensayaba el interrogatorio a Pedro Sánchez durante la sesión de control del Congreso. ¿Qué dato justifica que usted ordene a un alto cargo de correos, la señora Leire Díaz, que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue? Usted es el que ha renunciado, señoría. Ha renunciado a hacer una oposición útil. Ha renunciado a poner orden en su partido, señoría. Ha renunciado usted, incluso está un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal. Le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? No. ¿No? Sánchez deberá decir la verdad si no quiere cometer un delito penal de falso testimonio, pero no se descarta que intente convertir la comparecencia en un mitin o rifirrafe parlamentario. De ahí la habilidad de los grupos para arrancarle respuestas que arrojen luz sobre la posible financiación irregular del PSOE, las cloacas o el del Seagate, que centrarán el interrogatorio. Gracias, Maite. Cabe recordar que Sánchez efectivamente tiene que decir la verdad en el Senado. Precisamente por eso se está investigando también a Santos Cerdán por una comparecencia en el Senado en el caso Koldo y presuntamente no haber dicho la verdad. Por cierto, Pedro Sánchez se ha pronunciado esta semana sobre esa comparecencia en el Senado. Dice que él va a contestar a todo. Claro que sí, yo voy a ir a la comparecencia, por cierto, que creo que soy el presidente del gobierno que más veces ha comparecido en las Cortes Generales de la historia de la democracia. Voy a comparecer, voy a responder con total transparencia, porque ese no solamente es mi compromiso, sino mi convicción, ¿no? De momento, lo que dijo Sánchez en la sesión de control al gobierno, como hemos escuchado en esta crónica de Maite Loureiro, es que dice que no hay financiación ilegal en su partido. Rotundamente no, es lo que dijo. Así de claro respondió al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en una nueva y tensa sesión plenaria marcada fundamentalmente por la corrupción, por los fontaneros y por la exigencia de los proetarras de Bildu de prohibir los actos franquistas. Fue testigo de esta sesión plenaria en el Congreso de los Diputados del pasado miércoles nuestro compañero Jesús Úbeda. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Shalom, shalom. Las cobras escupidoras son unos ofidios que habitan las sabanas y las zonas semidesérticas de África y de Asia y que se caracterizan por disparar chorros de veneno. Si una te muerde, estás jodido. Una serpiente se enrosca en un hacha en el Vietnam Harrai, el logo de ETA.
Y la hembra alfa parlamentaria de sus herederos políticos, María de las Mercedes Saiz Purúa, esputó a placer con aspersores su ponzoña ideológica en la sesión de control de este miércoles con la complicidad de la vicepreci Montero, quien aspira a presidir una comunidad autónoma en la que aquella gentuza asesinó a más de 120 personas. Al Parlamento se debe ir aseado, de puesto y con una bolsa para el vómito. La nueva cale borroca que desborda la Policía Autonómica Vasca contribuye a allanar la victoria futurible de Sánchez, para el que vale todo, incluido potenciar a una geógrafa de Gudaris condenada a 1 año de prisión e inhabilitación por apología del terrorismo. Aizpurúa masajeó a Sánchez esbozando una guía Michelin del facherío en el Estado español y con todo su cuajo reptil le pidió actuar contra los discursos de odio y tomar medidas por la memoria histórica y por el futuro libre. Sánchez, tan feliz. Vamos a publicar en el Boletín Oficial del Estado todo el catálogo de elementos y de símbolos franquistas para que sean retirados de una vez por todas de nuestro país y de nuestras calles. A Dios gracias, Esther Muñoz hizo de Primperán y se dispuso a limpiar el gapo del ofidio. Señor Sánchez, antes de que se vaya, jamás le perdonaremos que haya permitido que la mujer que señalaba desde su periódico a gente en España para asesinarla haga estos discursos en esta Cámara. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! En efecto, qué asco. María Jesús Montero chapoteando en el tósigo. Todos los diputados que se sientan en esta Cámara están legítimamente representando a un grupo de ciudadanos que les ha votado. Por tanto, respeten la democracia. Bueno, todos los de Vox habría que verlo, ¿no? Todas sus señorías son iguales, pero algunas son más iguales que otras, claro. Bueno, la portavoz del PP, cargada de dignidad, terminó de rubricar su intervención parlamentaria más brillante y más urgente. Señora vicepresidenta, la democracia se respeta y a los muertos por la libertad de España también. También. Y le voy a decir otra cosa, mire, señora vicepresidenta, la mañana siguiente a la Dana, cuando todavía había gente luchando por su vida, ustedes mantuvieron el pleno para asaltar Televisión Española. No nos dé ninguna lección. Previamente, Feijóo y Sánchez protagonizaron un cara a cara flácido e insulso. Le pregunté aquí 2 veces por el señor Cerdán. Le dije, ¿usted cree que el señor Cerdán es honrado? Usted me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, desde que usted es secretario general, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no? Respuesta del yerno de Sabiniano, el de las saunas. No, ¿qué le va a decir? Peor lo pasó con la puigdemontonera Nogueras, quien denunció que el dinero público va a pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, todo esto en catalán evidentemente, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas o a pagar favores de algunos medios de comunicación. Ni hilo obstat. Cayetana Álvarez de Toledo le preguntó a Félix Bolaños si condena la dictadura de Maduro. La portavoz adjunta del PP le hizo un retrato urticante. ¿Quién lo iba a decir, señor Bolaños? Fontanero de Sánchez y servidor de Abascal. Espero que le paguen bien y, por supuesto, en efectivo. El ministro ministril, que es un cachondo mental, acusó al genovesismo de polarizar. Usted es fronteriza entre el Partido Popular y Vox. Con la mochila que tiene del bulo del 11M a sus espaldas, se mantiene la bancada del PP para intentar movilizar a 4 votos ultras. Pero yo le digo, ese camino lleva a la autodestrucción del Partido Popular y en las urnas del 27 lo veremos. Gracias. Gracias, gracias. Bolaños dice gracias como David Summers al final de un concierto. Igual la próxima semana se arranca con suéltate el pelo y alguna diputada socialista le arroja el sujetador. Hasta pronto. Gracias, Jesús. Que el bloque de investidura pende de un hilo no es noticia. De hecho, esta semana Junts ha vuelto a unir sus votos a los del Partido Popular y Vox en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno una bajada de impuestos para los autónomos. No es la única votación ganada por la oposición esta semana, porque el Congreso también aprobó este mismo miércoles una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno a realizar una auditoría independiente de las pulseras antimaltrato tras la detección de los fallos en su funcionamiento. La iniciativa contó con
con el apoyo de Vox y la abstención del Partido Socialista, Sumar y del resto de socios parlamentarios de coalición, lo que permitió que saliese adelante con un amplio respaldo. Por cierto, aquí hubo una curiosidad, que el partido mayoritario del Gobierno decidió a última hora cambiar su posición en contra de esta medida fiscalizadora, aunque sí mantuvieron los 5 diputados de su grupo que habían votado telemáticamente con anterioridad su voto, entre ellos el de Pedro Sánchez. Así que fueron los únicos que se opusieron con rotundidad y siguieron en el no hasta el final los de Podemos, los 4 representantes. Este es el momento de la votación. Votos emitidos 348, a favor 174, en contra 9, abstenciones 165. Se aprueba la proposición no de ley. Bueno, Junts votando en contra del Gobierno, como ha hecho en numerosas ocasiones, y han sido protagonistas esta semana, precisamente en estos últimos días, jueves y viernes, porque las cosas no van bien con el Partido Socialista. Los del prófugo Carles Puigdemont se siguen negando, por ejemplo, a aceptar unos presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, para Junts dicen que ha llegado la hora del cambio, aprovechando el cambio de hora que se producirá esta misma noche, donde a las 3, por cierto, serán las 2. La portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, utilizó este juego de palabras, cambio de hora, hora del cambio, en la sesión de control para dar este ultimátum a Pedro Sánchez. Han logrado que la gente esté hasta las narices de todos y luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa. Quizá habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Junts vuelve a amenazar al Gobierno. El delincuente Puigdemont va a valorar el lunes si ha llegado el momento de romper con el Partido Socialista en una nueva reunión de su ejecutiva. Se va a celebrar en la localidad francesa de Perpiñán. Como decimos, será el lunes. Estamos muy pendientes de esa reunión. Se planteará ahí si consultar a la militancia si quieren romper las relaciones con el PSOE. Después de las declaraciones de Míriam Nogueras, el prófugo convocó a la dirección del partido, ahí en el sur de Francia, para abordar el estado de la relación con los socialistas. Los catalanes saben que las principales reivindicaciones no se han cumplido. Por ejemplo, la amnistía para Puigdemont, concretamente al delito de malversación. También el catalán en Europa, que ahora comentaremos algún detalle, o la cesión de las competencias en inmigración. Y por eso quieren valorar la situación de la legislatura. Aunque hay que destacar que al delincuente no le conviene dejar caer a Pedro Sánchez porque, como decimos, no tiene la amnistía y su objetivo es conseguirla a toda costa para poder regresar a España. El Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre si amnistiar el delito de malversación, pero no lo va a hacer hasta que no se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, los jueces son los que tendrán la última palabra sobre este asunto. Sobre el cónclave y sobre la posible consulta a la militancia de Junts, el presidente del Gobierno habló. Por cierto, sea casualidad o no, el mismo lunes que va a ser esta reunión es cuando se cumplen 8 años de la declaración ilegal de independencia. Sánchez dijo esto sobre si consultar o no a la militancia, ese pacto de investidura entre Partido Socialista y Junts. Veremos a ver qué pasa. Esto dijo el presidente. Yo respeto, por supuesto, el funcionamiento interno de cualquier partido político. Faltaría más. Lo que está en manos del Gobierno de España estamos cumpliendo. Lo que está en manos de otros, estamos trabajando para que se cumpla. Y ante estas amenazas, España ha dado un paso, porque España y Alemania han acordado este viernes, ayer mismo, abrir un diálogo para llegar a una solución sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea. Uno de los acuerdos a los que llegaron el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez y, como decimos, en plena amenaza de los de Carles Puigdemont de romper toda negociación. Esto ha sido el viernes, justamente antes de que sea el lunes la reunión. Una decisión que se produce a pocos días y, además, cabe recordar que no han firmado absolutamente nada ni han llegado a ningún acuerdo. Únicamente Merz le ha firmado un papel donde dice que se comprometen a dialogar que Alemania pueda acordar el uso del catalán en Europa. Pero, como decimos, no se ha llegado a ningún acuerdo concreto. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lo ha querido vender como un gesto cariñoso hacia Junts y como un gran avance. Vamos a intensificar aún más a partir de hoy el diálogo con Alemania para lograr la unanimidad en el Consejo con rapidez. Esta declaración demuestra también el compromiso del Gobierno de España con la oficialidad en Europa del catalán, el euskera y el galego, y para culminar así un camino irrenunciable e irreversible que ya ha dado sus frutos, como la introducción del catalán como lengua en las escuelas europeas. Bueno, pues para abordar esta cuestión contamos con una gran experta en la materia, Laura Fábregas, periodista de The Objective. ¿Qué tal, Laura? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, Laura, cuéntanos, ¿cómo ves este nuevo ultimátum de Junts al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Es un nuevo, bueno, pues digamos que un nuevo órdago, pero que es real, no es real? ¿Qué hay de verdad? A ver, esta es la pregunta del millón. O sea, llevamos todos los periodistas hablando con varias fuentes del partido para que nos aclaren hasta qué punto es real. Lo que nos cuentan es que es verdad que ellos dan por roto el acuerdo de Bruselas, que es el que invistió a Pedro Sánchez después del 23J, porque consideran que no se han cumplido los compromisos adquiridos. ¿Pero qué significa esta ruptura? Yo creo que gana peso la opción de bloquear el Congreso. Eso significa seguir en esta senda de no aprobar ninguna iniciativa legislativa al Gobierno. Pero esto en ningún caso significaría apoyar una moción de censura, porque ellos todavía, Junts, tiene mucho miedo que en Cataluña se penalice propiciar un gobierno de PP y Vox. Entonces están en esta ambivalencia o en esta tesitura en la que sí que no quieren ya dar más apoyo al gobierno, pero sin que se los juzgue de ser los que han propiciado que Vox llegue al gobierno. ¿Y cuál es el factor determinante que relativo a esta ruptura por parte de Junts? Porque efectivamente muchas de las promesas que ha puesto encima de la mesa Pedro Sánchez y que ha acordado con Puigdemont no se están cumpliendo, pero por otro lado, el tema del elemento alianza catalana, el desplome de Junts en las encuestas, también está jugando un papel determinante, ¿no? Claro, sí. A ver, es verdad que una parte de las cosas que no se han cumplido, como has dicho tú, es porque no depende del gobierno, depende de los jueces, como la misma amnistía. Por lo tanto, hay muchas cosas que aunque el gobierno de Pedro Sánchez deseara darles, no depende de ellos. Y luego, por otro lado, es verdad que Alianza Catalana es una sombra que crece a la derecha de Junts y que les hace daño. Entonces, por eso aquí ha habido un punto de inflexión, porque los alcaldes también se han reunido con Puigdemont, los alcaldes de Junts, que están preocupados porque en sus municipios ven que Alianza genera simpatías entre sus votantes y necesitan marcar un punto de distancia con el Partido Socialista. Junts ha perdido votos de gente que está descontenta porque pactan con Sánchez, que se ha ido a Alianza. Pero también es cierto, y esto no hay que olvidarlo nunca cuando se habla de este tema para ver la foto entera, es que también hay votos que se han ido al PSC. Un cierto votante expujolista de centro catalanista que dio su voto prestado a Illa, pero que también podría recuperar el Junts. Entonces, este tipo de votante tampoco quiere que se vayan con Vox. Con el PP sería otra cosa. Con el PP se podría gobernar, se podría negociar, pero poner Vox en la ecuación altera un poco las cosas. Para terminar, Laura, ¿está totalmente, tú descartarías por completo la posibilidad de una moción instrumental con un candidato que no sea Feijóo, sino un tecnócrata, simplemente con el fin de adelantar las elecciones, de convocar elecciones generales? ¿Esto está completamente descartado por parte de Junts? Yo lo veo súper descartado, porque además es lo que me dicen. Fíjate, nosotros en The Objective fuimos después del 23J los primeros en publicar lo que Junts tenía unas en la manga, que era la moción. O sea, siempre han hipotizado con esta tesis. Lo que pasa que es muy difícil llevar la práctica ahora mismo, por este miedo que tienen de en Cataluña perder apoyo. Es que incluso los alcaldes que han ido a ver a Puigdemont le comentan que hay que negociar con todas las administraciones porque es la manera de tener más instrumentos para combatir, por ejemplo, la multirreincidencia, para que haya más juzgados en Cataluña contra la multirreincidencia, más efectivos policiales por la inseguridad, la ocupación. Entonces, lo que quieren es seguir negociando. Yo la moción de censura ni siquiera instrumental la veo, porque además los nombres que se han puesto sobre la mesa son nombres que a Junts no le gustan. Miguel Roca, se ha hablado de unos nombres que en el entorno de Junts les parecen ocurrencias. Pues Laura Fábregas, periodista de The Objective, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
Pues todo esto tiene que ver con la relación entre el Partido Socialista y sus socios de investidura, como es Junts, pero también son cada vez más evidentes los choques dentro del propio gobierno, entre el Partido Socialista, el sector PSOE y el sector Sumar. Como decimos, ambos del mismo gobierno, el gobierno de coalición de aquí de España. En esta ocasión ha sido por la vivienda. Desde la formación de Yolanda Díaz amagan con pedir la dimisión de la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, que forma parte del mismo gobierno que Yolanda Díaz. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. En Moncloa no ha sentado bien que Sumar dirija sus ataques al Ministerio de Vivienda después de que dirigentes del espacio de Yolanda Díaz pidieran la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero. En materia de vivienda necesitamos medidas serias, medidas valientes, medidas innovadoras. Y mucho nos tememos que Isabel Rodríguez no termina de asumirlo y, por lo tanto, debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo. Visiblemente molesta, Rodríguez ha dejado entrever que las críticas del socio minoritario del Gobierno buscan únicamente captar atención mediática y reforzar un electorado debilitado. ¿Qué le parece que la portavoz de Sumar haya pedido su dimisión? Bueno, es normal, los grupos tienen que hacer su trabajo para llamar la atención. Lo importante es que estamos trabajando, que trabajamos juntos y que este gobierno tiene muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de vivienda. El PSOE ha contraatacado acusando a Sumar de proponer medidas inconstitucionales en materia de vivienda, aunque sin concretar a qué propuestas se refieren, y les acusan de tener falta de consenso por la multiplicidad de interlocutores en la materia. Los socialistas critican que el socio minoritario alimente tensiones internas en lugar de cerrar filas frente a la oposición. Todo ocurre en medio de la polémica suscitada por el vídeo publicado desde el Ministerio de Vivienda. Desde la institución, cero autocrítica, y anuncian que se seguirán difundiendo nuevas piezas semanalmente, siendo la próxima sobre el impacto de las viviendas de uso turístico. Bueno, Javi, y ayer se celebraron los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Sí, estuvimos muy pendientes, efectivamente. En Oviedo volvió a ser testigo de una emotiva, histórica gala, el Teatro Campo Amor, los premios Princesa de Asturias 2025. Después de que la princesa Leonor destacara por primera vez el año pasado los logros de los galardonados, en esta ocasión incluso pronunció las palabras de cierre de la ceremonia, un hecho que demuestra que cada año va adquiriendo más responsabilidades como futura heredera de la corona. Aunque cada año le cede un poco más el testigo a su hija, el monarca señaló que continuará vinculando a los premios, a la Fundación y a Asturias. Pero vimos ya cómo le va dando paso el rey cada vez más y más protagonismo a Leonor. Hizo referencia a Leonor, la princesa, a los tiempos actuales, en los que la inmediatez y el mundo virtual están a la orden del día, y quiso dedicar un envío postal de viva voz a cada uno de los premiados en esta edición. Entre sus palabras destacaron estas, donde reconoció, también hizo una pequeña broma, provocó las carcajadas de sus padres, de los reyes de España, cuando reconoció ser parte de la generación Z. A esta comunicación que evoca el papel y al bolígrafo entre los premiados y yo. Y lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más. Y como vivimos en la economía de la atención, a ver si soy capaz de retener hoy yo la vuestra. Allá voy. Bueno, el premio Princesa de Asturias fue para el coreano Jung Chung-han. En sus recientes intervenciones ha desplegado una visión crítica sobre el presente de las sociedades occidentales, abordando desde la crisis de la democracia hasta la transformación de la libertad y el sentido de la verdad. Todo ello atravesado por su característico humor y una honestidad intelectual que no rehúye la autocrítica. En su libro La sociedad del cansancio destaca cómo el capitalismo no actúa desde fuera, sino desde dentro, y cómo la sociedad está cada vez más cansada de trabajar, pero que no trabajan porque lo diga la gente desde fuera, porque nos lo diga la sociedad, sino, como dice él y explicó en su discurso, trabajamos cada vez más nosotros porque queremos ser cada vez una mejor versión de nosotros mismos, alcanzar la excelencia, y en ese sentido estamos obligados, como decimos, desde dentro y no desde fuera, ¿no? Sin embargo, destaca cómo varias sociedades ya han despertado, quiso hacer referencia a esto también, al igual que en su libro La sociedad del cansancio, y pone el ejemplo, ¿no?, de Estados Unidos, como mucha gente ya ha despertado y no quiere allí trabajar por trabajar, sino ya vivir más el presente y vivir en la sociedad, que para eso también estamos, ¿no? Bueno, pues hay que combinar el trabajo con el disfrute, pero eso precisamente es gracias al capitalismo. Somos cada vez sociedades más ricas en
el caso de España, por desgracia no, porque estamos estancados desde hace 20 años por culpa del socialismo y el rojerío imperante, pero en aquellas sociedades, en aquellos países donde triunfa el capitalismo, son sociedades prósperas, sociedades ricas, sociedades libres, y eso permite, pues lógicamente, el poder trabajar menos horas y disfrutar de un nivel de vida elevado, de tal forma que se puede compatibilizar ambas cosas, el trabajo con el disfrute. Llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La trinchera de llamas es radio.